El hombre más poderoso de China bebía mercurio cada día porque creía que lo haría inmortal. El mercurio lo mató. En Silicon Valley, hoy mismo hay personas pagando $12.000 para que les inyecten sangre de adolescentes. Hay 200 cadáveres congelados en Arizona esperando ser resucitados. Y hay una startup que te ofrece vida eterna digital. El proceso es 100% letal. 25 personas firmaron de todas formas. La humanidad lleva miles de años intentando engañar a la muerte. Y cada vez que lo intentamos, el resultado es el mismo. Hoy abrimos 5 expedientes. 5 intentos de vencer a la muerte. 5 métodos distintos. 5 épocas diferentes. Desde el primer emperador de China hasta los multimillonarios de Silicon Valley. Todos tenían recursos ilimitados. Todos tenían la mejor información disponible en su época. Todos estaban completamente convencidos de que lo iban a conseguir. Ninguno lo consiguió. Y algunos terminaron de una forma mucho peor de lo que habrían terminado si simplemente hubieran dejado de intentarlo. El archivo está abierto. En el año 246 a.C., un niño de 13 años se convirtió en gobernante del estado de Qin en la antigua China. Se llamaba Jin Sheng. El mundo lo recordaría como Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó China bajo una sola dinastía. Conquistó reinos, estandarizó la escritura, la moneda y la ley. Construyó los fundamentos de lo que se convertiría en la Gran Muralla. Y tenía un miedo que ninguna de esas conquistas podía eliminar: la muerte. Envió a eruditos, magos y exploradores por todo el imperio y más allá, algunos hasta el Océano Pacífico, buscando el Wushui, la droga de la inmortalidad, la sustancia que detendría el tiempo dentro de su cuerpo. Sus alquimistas de la corte la encontraron, o eso creyeron. El elixir estaba hecho de cinabrio, un mineral rojo brillante que producía mercurio líquido. Los alquimistas chinos creían que el mercurio era mágico. Fluía como el agua, pero brillaba como el metal. Lo asociaban con el poder, la transformación y la vida eterna. El emperador empezó a beberlo, cada día, durante años. Mientras tanto, preparaba la eternidad de otra forma. Ordenó la construcción de una tumba, un palacio subterráneo que tardaría 39 años en completarse y requeriría 700.000 trabajadores. Dentro, la tumba contenía un mapa de su imperio con ríos y mares rellenos de mercurio líquido. El techo estaba tachonado de perlas para representar las estrellas. Y rodeándolo todo, un ejército de 8.000 soldados de terracota a tamaño real, listos para protegerlo en la otra vida. La tumba incluso tenía trampas, ballestas de disparo mecánico diseñadas para matar a cualquiera que se atreviera a entrar. Pero el emperador nunca llegó a su palacio. En el 210 a.C., a los 49 años, Qin Shi Huang murió. No en batalla, no de vejez. Murió envenenado por mercurio. La misma sustancia que creía que lo haría inmortal, lo destruyó lentamente desde dentro. La intoxicación crónica por mercurio causa confusión, irritabilidad violenta, pérdida de control y finalmente la muerte. Sus últimos meses fueron una espiral de paranoia y deterioro físico que sus consejeros describieron como locura. Construyó ríos de mercurio para protegerse en la otra vida. Fue el mercurio de su elixir el que lo envió allí. Las pruebas modernas del suelo que rodea su tumba muestran niveles de mercurio tan altos que todavía hoy superan los límites de seguridad. El veneno que bebió sigue ahí, preservando su tumba, exactamente como él creyó que lo preservaría a él. Qin Shi Huang murió envenenado por su propio elixir de inmortalidad, pero él al menos tenía la excusa de que vivió en el año 200 a.C. Lo que viene ahora ocurrió en la Europa medieval, y los hombres que lo hicieron conocían los riesgos perfectamente, los asumieron de todas formas. Durante 400 años, a lo largo de la Europa medieval, hombres dedicaron sus vidas a una obsesión singular: la piedra filosofal, una sustancia mítica que podía convertir el plomo en oro y conceder la vida eterna. Los alquimistas trabajaban en laboratorios secretos mezclando mercurio y arsénico. Creían que el proceso se desarrollaba en etapas marcadas por colores: negro, blanco, amarillo y finalmente rojo. La piedra roja era el objetivo último.
capaz de transformar cualquier metal en oro y producir el elixir de la vida. Uno de los nombres más famosos es Nicolas Flamel. En el París del siglo XIV, Flamel era un vendedor de manuscritos que se hizo rico con su negocio. Cuando murió en 1418 con alrededor de 80 años, fue enterrado en una iglesia parisina. Pero 200 años después, apareció un libro afirmando que Flamel había descubierto el secreto. La leyenda decía que había encontrado un manuscrito misterioso, lo había descifrado con su esposa Pernelle y había creado con éxito la piedra filosofal. Nada de eso era verdad. No hay ninguna evidencia de que el Nicolas Flamel real practicara la alquimia. Pero otros no tuvieron tanta suerte con la realidad. Paracelso, médico suizo nacido en 1493, no se limitó a teorizar. Experimentó en sí mismo. Creía que el mercurio, el azufre y la sal eran los bloques constructores de toda la materia. Fue pionero de la medicina química y hoy se le llama el padre de la toxicología. Pero Paracelso bebía sus propios elixires. Trabajaba con mercurio constantemente. En 1541, a los 48 años, Paracelso murió de repente. La causa nunca fue registrada oficialmente, pero los síntomas que sus contemporáneos describieron eran inequívocos: temblores, pérdida de memoria, ceguera, insuficiencia renal, los síntomas exactos de la intoxicación crónica por mercurio. Los alquimistas conocían los riesgos. El mercurio causaba locura, parálisis y muerte agonizante. Y aún así continuaban. Calentaban cinabrio para extraer mercurio líquido, mezclaban arsénico en elixires, inhalaban vapores tóxicos. Algunos desarrollaban temblores tan severos que no podían sostener sus herramientas. Muchos morían solos en sus laboratorios, envenenados por las sustancias que creían que los salvarían. La frase loco como un sombrerero viene de esta época. Los fabricantes de sombreros usaban mercurio en su trabajo y lentamente enloquecían. Los alquimistas no eran diferentes. La piedra filosofal nunca fue encontrada, pero la casa de Nicolas Flamel todavía está en pie en París. Es el edificio de piedra más antiguo de la ciudad. Hoy es un restaurante. Los alquimistas medievales murieron envenenados buscando la inmortalidad. Lo siguiente ocurrió en 2016, en California. Y la única diferencia real entre los alquimistas y lo que vas a escuchar ahora es que en 2016 aceptaban tarjeta de crédito. En 2005, investigadores de Stanford conectaron ratones viejos con ratones jóvenes, uniendo sus sistemas circulatorios. En 5 semanas, el tejido muscular y cerebral de los ratones viejos empezó a parecerse al de los ratones jóvenes. Algo en la sangre joven enviaba señales a las células viejas, diciéndoles que se regeneraran. Para 2014, los resultados eran innegables. La sangre joven mejoraba la memoria, rejuvenecía el corazón y activaba células madre. Y Silicon Valley estaba prestando atención. En 2016, un graduado de Stanford llamado Jesse Karmazin fundó una empresa llamada Ambrosia. El argumento era simple: paga $8.000 y te llenarán las venas con plasma de adolescentes. Karmazin afirmaba que era un ensayo clínico, pero no había grupo de control, no había revisión independiente, y los participantes tenían que pagar para unirse. Ambrosia abrió clínicas en California, Florida y Texas. El tratamiento duraba 2 días y requería 1,5 litros de plasma de donantes de entre 16 y 25 años. Los clientes pagaban por PayPal. Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal, supuestamente gastaba $40.000 trimestrales en transfusiones de jóvenes de 18 años. Los investigadores legítimos estaban horrorizados. Tony Weiss-Coray, el neurocientífico de Stanford, cuyo trabajo había inspirado los experimentos, condenó a Ambrosia por abusar de la confianza de las personas. Los riesgos eran reales. Las transfusiones de plasma pueden causar lesiones pulmonares, sobrecarga circulatoria e infecciones. Karmazin afirmaba que el tratamiento reducía los marcadores de cáncer y mejoraba el sueño, pero nunca publicó los datos. En febrero de 2019, la FDA emitió una advertencia calificando las transfusiones de sangre joven de potencialmente dañinas sin ningún beneficio clínico demostrado. Ambrosia cerró, pero Karmazin no paró.
Abrió una nueva empresa llamada IV Plasma, ofreciendo las mismas transfusiones por $12.000. La ciencia era real, la aplicación era una estafa, y los clientes seguían pagando. Transfusiones de sangre joven, $12.000, sin datos publicados, sin pruebas reales. Lo siguiente es más perturbador, porque en lo siguiente los cuerpos no se inyectan, se congelan, y llevan décadas esperando en Arizona. Ahora mismo en Scottsdale, Arizona, hay más de 200 cuerpos almacenados en enormes tanques metálicos llenos de nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. Llevan muertos años, algunos décadas, pero sus familias creen que van a volver. En 1962, un profesor de Michigan llamado Robert Ettinger publicó La perspectiva de la inmortalidad, argumentando que si congelabas un cuerpo inmediatamente después de la muerte, la medicina futura podría revivirlo. 5 años después, James Bedford se convirtió en el primero. El profesor de 73 años murió de cáncer de riñón. En 2 horas, su cuerpo fue inyectado con anticongelante y empaquetado en hielo seco. La preservación fue primitiva, pero el cuerpo congelado de Bedford se convirtió en prueba de concepto. Todavía está congelado hoy en la Fundación de Extensión de la Vida Alcor, en Arizona. Desde entonces, alrededor de 600 personas en todo el mundo han sido criopreservadas. Miles más están en lista de espera. La preservación de cuerpo completo en Alcor cuesta $220.000. Normalmente se paga con un seguro de vida. El nombre más famoso supuestamente asociado a la criogenia es Walt Disney. Durante décadas, los rumores decían que Disney estaba congelado debajo de Disneyland. Era completamente falso. Disney fue cremado en 1966. Su hija dijo que probablemente nunca había oído hablar de la criogenia. Pero hay un nombre famoso que sí está congelado. Ted Williams, la leyenda del béisbol. Cuando Williams murió en 2002, su familia se dividió. Su hija quería que lo cremaran, pero su hijo presentó una nota diciendo que habían acordado ser preservados en Alcor para estar juntos en el futuro. El cuerpo de Williams fue enviado a Arizona. Y entonces, un ex ejecutivo de Alcor habló con la prensa. Afirmó que la cabeza de Williams había sido agrietada accidentalmente, perforada con agujeros y almacenada en una olla para langostas. Alcor lo negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, tanto Ted Williams como su hijo están almacenados en Alcor, solo sus cabezas. La ciencia, sin embargo, sigue siendo profundamente defectuosa. Nadie ha sido nunca revivido. Y sin embargo, la lista de espera crece. Robert Ettinger, el hombre que empezó todo esto, murió en 2011. Su cuerpo fue criopreservado en el instituto que él mismo fundó. Los cuerpos congelados permanecen en sus tanques, suspendidos en nitrógeno líquido, mantenidos con recargas semanales y la esperanza de que alguien algún día descubra cómo deshacer la muerte. Mientras tanto, esperan en el frío. 200 cuerpos congelados en Arizona esperando una tecnología que no existe todavía. El último caso de este archivo va más lejos que todos los anteriores, porque aquí no hablamos de beber elixires ni de congelar cuerpos. Hablamos de morir para vivir para siempre en un ordenador, y 25 personas ya firmaron. En 2018, una startup llamada Nectom presentó una idea a los inversores de Silicon Valley. Paga $10.000 y preservaremos tu cerebro tan perfectamente que algún día los científicos podrán escanearlo y subir tu conciencia a un ordenador. Vivirías para siempre en formato digital. Solo había un problema. El proceso era 100% letal. Para preservar un cerebro con suficiente calidad para la carga digital, Nectome necesitaba que estuviera fresco. Eso significaba conectar al paciente a una máquina de circulación extracorpórea mientras todavía estaba vivo y bombear químicos de embalsamamiento a través de sus arterias hasta que el cerebro se convirtiera en cristal. El cofundador de la empresa fue completamente transparente al respecto. Dijo que la experiencia del usuario sería idéntica a un suicidio asistido por médicos. 25 personas se apuntaron de todas formas. Entre ellas, Sam Altman, director ejecutivo de Y Combinator, que le dijo a los periodistas que estaba bastante seguro de que las mentes serían digitalizadas en su vida. Nectome ganó un premio de $80.000
por preservar el cerebro de un cerdo y consiguió casi $1 millón en financiación federal. Pero había un problema fundamental. Nectome no tenía ni idea de cómo subir realmente un cerebro. Vendían la muerte con una promesa que no podían cumplir. Los neurocientíficos estaban horrorizados. Y sin embargo, el sueño persiste. La empresa Neuralink de Elon Musk trabaja en interfaces cerebro-ordenador con el objetivo a largo plazo de crear una copia de seguridad de la consciencia humana. Musk ha dicho que cree posible descargar recuerdos y personalidad y almacenarlos como archivos. En Rusia, el multimillonario Dmitry Itskov fundó la iniciativa 2045 con una hoja de ruta hacia la inmortalidad digital. Para 2025, trasplantar un cerebro humano a un robot. Para 2035, subir una personalidad a un cerebro artificial. Para 2045, cuerpos holográficos. Nada de esto ha ocurrido. La tecnología no existe. Pero el problema filosófico va más profundo. Si subes tu mente a un ordenador, ¿sigues siendo tú o es solo una copia? Si la carga despierta en un mundo digital y tú ya no estás, ¿quién ganó? Nadie lo sabe. Porque nadie sabe qué es la consciencia. Y hasta que lo sepamos, la inmortalidad digital sigue siendo lo que siempre ha sido. Una forma cara de morir por la promesa de convertirte en algo diferente. 5 casos. 5 métodos. 5 épocas distintas. El mismo resultado. Qin Shi Huang bebió mercurio durante años y murió envenenado a los 49. Los alquimistas medievales inhalaron vapores tóxicos buscando la piedra que nunca encontraron y murieron en sus laboratorios. Los clientes de Ambrosia pagaron $12.000 por plasma de adolescentes sin ningún dato que respaldara que funcionaba. 200 cuerpos esperan congelados en Arizona sin ninguna tecnología real que pueda revivirlos. Y 25 personas firmaron para que les mataran y preservaran el cerebro con la promesa de vivir para siempre en un ordenador. La obsesión con la inmortalidad no ha cambiado en 3.000 años. Solo han cambiado los precios y el packaging. Lo que sí ha cambiado es esto. En el año 200 a.C., Qin Shi Huang tenía la excusa de que nadie sabía que el mercurio era veneno. Los 25 clientes de Nectome, que firmaron para que los mataran y les extirparan el cerebro en 2018, no tienen esa excusa. Tenían internet, tenían acceso a la información, tenían la historia completa de todos los intentos anteriores, y firmaron de todas formas. El problema nunca fue la muerte. El problema fue lo que estuvimos dispuestos a hacer para evitarla. Y la respuesta, a lo largo de toda la historia, es siempre la misma. Cualquier cosa. El archivo sigue abierto. Suscríbete. No cierres el archivo.